Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Hay una frase de Oscar Wilde que dice: sé tú mismo, el resto de los papeles ya está cogido. También podríamos decir: sé tú mismo o sé tú misma, ya el resto de los personajes ya están cogidos. Saludo a todas las personas que están conectadas. Espero que se encuentren bien. Bienvenidas a Entrena tu Mente con su coach Alexis Castro. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la autenticidad y voy a estar compartiendo con ustedes 3 prácticas para conectar con nuestro ser. Pero antes quiero darle las gracias a mi auspiciador Geek Media Group PR, que fueron los responsables del intro de este programa. Así que si tú tienes un negocio, eres un emprendedor o una emprendedora y necesitas un logo, necesitas un website que te maneje en las redes sociales, necesitas una sesión de fotos o que te cree un video, te invito a que busques en Facebook y en Instagram Geek Media Group PR o que te comuniques con Noel al 787, Noel Vega al 787-246-1003. 787-246-1003. Y por otra parte, si tú estás interesado en cómo poder anunciarte en este programa, te invito a que me busques a mí a través de mi Facebook o mi Instagram, Alexis Castro PR. Me envió un mensaje para entonces poder brindarte más información de cómo puedes promocionarte en este programa. Saludo a todas las personas, ¿verdad?, que están por ahí conectadas. Saludo, tengo por aquí a Milagro. Dice: salud, Dios te bendiga. Bendiciendo, Titi Milagro. Saludos, Milagro, espero que te encuentres bien, ¿verdad? Saludo a todas las personas que están por ahí conectadas. A modo de repaso, en el capítulo 3, ¿verdad?, la semana pasada no nos pudimos conectar, pero en el capítulo 3 estuvimos hablando sobre el tema de la autoestima y quiero mencionarlo porque quiero utilizar el tema de la autoestima para conectarlo con el tema que vamos a estar trabajando hoy, que es el tema de la autenticidad. Y en aquella ocasión estuvimos viendo, ¿verdad?, o compartiendo 3 tips de cómo podemos fortalecer nuestra autoestima, y vimos que el primer tips era amarse a uno mismo, el segundo era disfrutar de nuestra soledad y el tercero, priorizar nuestras necesidades. En el capítulo de hoy, ¿verdad?, el tema de la autenticidad, voy a compartir, como bien dije, 3 prácticas para conectar con tu ser. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en estas 3 prácticas, hay que saber qué es la autenticidad. Y podríamos decir, ¿verdad?, que la autenticidad no es otra cosa que un valor que hace referencia a una persona que dice la verdad, que es sincera y coherente consigo mismo y con los demás. También, por otra parte, ¿verdad?, la autenticidad tiene que ver con lo verdadero. Si producción puede ponerme ahí la imagen para poder ver, ¿verdad? Aquí tenemos en una imagen de Lacoste, ¿verdad?, la marca Lacoste. Podemos ver que en el lado izquierdo de la pantalla vemos un logo que es fake, ¿verdad?, que es falso. Y a mano derecha vemos el logo que es real. Pues precisamente, ¿verdad?, la autenticidad tiene que ver
con lo verdadero. De hecho, Aristóteles, ¿verdad? Un filósofo griego, cuando hablaba de la verdad, que los griegos la llamaban aletheia, ¿verdad? La verdad no es otra cosa que aquello que no está oculto, aquello que es evidente, ¿verdad? Que se puede ver, aquello que en última instancia es verdadero. Por otra parte, también la verdad hace referencia a lo que se conoce en filosofía como el desocultamiento del ser. De hecho, cuando uno estudia el hinduismo, uno puede ver que en el hinduismo se habla del velo de Maya, que no es otra cosa que la ilusión, ¿verdad? Este velo que nos oculta la verdad de las cosas. Y, ¿verdad? Cuando uno define la verdad de esta manera como un desocultamiento del ser, sacar a la luz lo que está oculto, de esta manera es que podemos nosotros saber, ¿verdad?, qué es eso de la autenticidad. Por otra parte, el ser, ¿verdad?, es la esencia con la que todos nacemos, que podríamos decir, ¿verdad?, si hablamos en términos de biología, podríamos hablar del ADN, podríamos también hablar del código genético o incluso de unas cualidades innatas, ¿verdad?, como bien dice la palabra, son cualidades con las que uno nace, que están relacionadas con nuestro ser. Pero ¿qué pasa? Que a medida que uno va creciendo, ¿verdad?, por el condicionamiento familiar, social, político, económico, religioso, nuestro ser se va tapando, ¿verdad?, por estas capas de condicionamiento y vamos perdiendo contacto con nuestro verdadero ser. De hecho, hubo un filósofo, Martin Heidegger, que se considera el filósofo más grande del siglo XX. Él hablaba del Dasein, ¿verdad?, que es un concepto alemán, que lo que significa el Dasein es el uno, ya que hace referencia el uno, pues al sistema o a la masa social homogénea a la que uno se adapta, ¿verdad?, como parte del proceso en lo que como está estructurado la sociedad, pero que uno va perdiendo ese contacto con su verdadero ser y cae en lo que el filósofo llama el impersonal sé. ¿Y qué quiere decir el impersonal sé? Que nosotros, a medida que nos vamos adaptando, ¿verdad?, a la sociedad, a esta masa homogénea, uno comienza a pensar como se piensa, comienza a sentir cómo se siente y comienza a actuar como se actúa. En otras palabras, nos adaptamos al orden social establecido. Y cuando uno analiza estos tres componentes, es decir, el pensamiento, el sentimiento o el comportamiento, estos tres componentes son los tres componentes que constituyen la personalidad de un individuo. Y de esta manera es la que uno va desarrollando, ¿verdad?, una personalidad basada en creencias de segunda mano. Y cuando decimos creencias de segunda mano es que esas creencias no nos pertenecen, sino que nos las prestaron, ¿verdad?, como parte de un proceso de crecimiento, pero que llega un momento en que no nos son útiles para nuestro proceso de crecimiento y transformación personal. De allí que aproximadamente, ¿verdad?, los psicólogos dicen que aproximadamente a los 7 años se da la fijación de la personalidad. De hecho, hay una frase que se le atribuye a los jesuitas que dice que dame un niño durante los primeros 7 años de su vida y te daré un hombre, ¿verdad? Porque se entiende que estos 7 años, estos primeros 7 años de un individuo es los que constituyen la personalidad perdonando la redundancia, de una persona. La personalidad, ¿verdad?, se desarrolla por dos motivos. Por eso, ¿verdad?, más bien la personalidad es un mecanismo de defensa o supervivencia para compensar una carencia o una saturación. Me explico, un ejemplo. Supongamos que una persona nace en una familia donde no le dieron mucho amor, ¿verdad?, no le demostraron ese afecto. Quizás esta persona, como un modo de compensar esa carencia, desarrolla una personalidad, una máscara agradadora, una persona que tiende a ayudar a otras personas, ¿verdad? Esto se da de un modo inconsciente. O en el caso de la saturación, pueden ser personas que se crían en entornos familiares donde los saturan de siempre están hostigándolo encima de la persona,
no le dan libertad, esta persona tiende a desarrollar como un modo de compensación a través de la saturación una personalidad aislada que se separa del resto, que a veces tiende a ser hasta un poco insensible o indiferente. ¿Verdad? Llega un momento en el que la personalidad ya no es útil. De allí la importancia de poder hacer consciente eso. ¿Para qué? Para poder buscar otros modos de pensar, sentir y actuar que nos sean útiles y efectivos para los fines que queremos lograr en la vida. ¿Cuándo se da esto? ¿Verdad? ¿Cuándo es que uno tiende a darse cuenta que la personalidad no le está funcionando? Cuando tiene una experiencia de inspiración o una experiencia de sufrimiento o dolor, que es lo que normalmente ocurre cuando tenemos una experiencia dolorosa o de sufrimiento. Nos damos cuenta que este modo en el que estamos pensando, sintiendo y actuando no nos está funcionando. De allí, ¿verdad?, la importancia de buscar otros modos de hacer las cosas. Así que la primera clave o la primera práctica que quiero compartir con ustedes sería el quitarse la máscara, ¿verdad? Y quiero hacer una nota aclaratoria. Cuando digo quítate la máscara, lo digo, ¿verdad?, no desde el juicio o la crítica, sino desde la comprensión y la aceptación. ¿Y qué quiero decir cuando digo quitarse la máscara? Pues no es otra cosa que quitarnos los filtros que utilizamos para presentarnos ante los demás, ¿verdad? Ya que la máscara, como bien dijimos, es nuestra personalidad. De hecho, la palabra persona viene del griego y significa máscara, o lo que se conoce también en psicología como el ego, que es una palabra latina que significa yo. Y tanto los psicólogos como podemos ver en el budismo identifican al ego con un yo falso. ¿Y por qué es falso? Porque no es auténtico. ¿Y por qué no es auténtico? Porque no es propio. ¿Verdad? Y esto no lo decimos, vuelvo y lo recalco, desde la moralidad, de que eso esté mal o esté bien. Eso ha sido parte, ¿verdad?, de un proceso de supervivencia para adaptarnos, pero que llega un momento en el que ya ese modo de actuar no nos está siendo efectivo. De allí la importancia de nosotros poder quitarnos la máscara para conectar con nuestro rostro, ¿verdad?, metafóricamente hablando, que es nuestro ser. Aquí yo tengo un libro muy bueno, que lo recomiendo, de Don Miguel Ruiz, que se titula El actor, y el subtítulo es ¿Cómo alcanzar la autenticidad? Entonces, cuando vemos los capítulos del libro, podemos ver que el primer capítulo se titula El artista. ¿Y qué quiere decir Don Miguel Ruiz, o qué dice Don Miguel Ruiz en este capítulo? Es que todo ser humano nace siendo un artista. Y uno lo puede ver en los niños, cómo los niños tienen esta curiosidad, tienen esta creatividad, y poco a poco, mientras se van adaptando al sistema, el mismo sistema va castrando esa creatividad innata que hay en los niños, porque los niños, ¿verdad?, y cada ser humano nace siendo un artista, pero a través del lenguaje comienza el proceso que Don Miguel Ruiz llama el proceso de domesticación, y a través del lenguaje vamos condicionando nuestro modo de pensar, de sentir y de actuar. De allí que Don Miguel Ruiz postule de que todos estamos interpretando un papel en la vida, ¿verdad? Ya que estamos en el escenario vital, ¿verdad? Utilizando esta analogía como si fuese una obra de teatro, como pueden ver en la portada, hay también una máscara, y de hecho el logo de teatro son dos máscaras, ¿verdad?, que aluden a la tragedia griega, que tiene que ver con los modos de expresión. Y en el último capítulo, ¿verdad?, él habla de que cae el telón. Y el caer el telón implica cuando se acaba la obra, cuando se apagan las luces, cuando ya nadie nos ve, que no nos podemos engañar a nosotros mismos, cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser. De allí que muchas personas caigan en depresión, ¿verdad?, en estrés, ansiedad, porque el personaje que están presentando al mundo no es coherente con su verdadero ser. De allí la importancia de hacer esto consciente. ¿Para qué? Para conectar con nuestro verdadero ser.
Así que esa sería la primera práctica que les recomiendo, ¿verdad? Quitarse la máscara. Primero para eso hay que hacerla consciente y luego quitarse la máscara para conectar con nuestro verdadero ser, que eso sería, ¿verdad? Con nuestros talentos, nuestras pasiones y con nuestras cualidades innatas. La segunda práctica sería atrévete a ser vulnerable. Hay una investigadora, ¿verdad? Que se llama Brené Brown, bien conocida, y ella trabaja el tema de la vulnerabilidad, el tema de la vergüenza. Ella tiene un libro bien poderoso que se titula El poder de ser vulnerable. ¿Verdad? En este libro ella sostiene que el miedo y la vergüenza son la causa de la inautenticidad. ¿Verdad? De hecho, se hizo un experimento en los años 50. El experimento lo hizo el psicólogo Solomon Asch, ¿verdad? Donde en este experimento se le preguntó a unos participantes, ¿verdad? Le pusieron 3 líneas verticales y había otra cuarta y tenían que ellos distinguir la línea que tenían de modelo, cuál tenía el mismo tamaño de las otras 3. ¿Verdad? Todos los participantes, excepto un participante, ya habían llegado a un acuerdo previo de que ellos iban a decir algo que no era real. Iban a utilizar una respuesta incorrecta. Y hubo uno de ellos, ¿verdad? Que era el que no conocía este experimento, no sabía que lo estaban evaluando. Él, por miedo a lo que los otros pudieran decir, ¿verdad? Por miedo a ser diferente, por miedo a la vergüenza, él se adaptó, ¿verdad? Al entorno. Y básicamente Brené Brown en este libro, ¿verdad? Habla de que cuando uno tiene miedo y vergüenza, ¿verdad? Cae en la inautenticidad porque por uno querer ser aprobado por los demás tiende a uno no mostrarse tal como es. De allí la importancia de conectar con la vulnerabilidad y entender que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, que es uno de los mitos de la vulnerabilidad. A veces se asocia el ser vulnerable con ser débil. De allí que muchas personas, incluso le pasa a muchos de los hombres, que no se muestran ¿verdad? Vulnerables porque el sistema, como hemos sido condicionados de que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no llora. Y hay estudios que han constatado empíricamente de que muchos hombres sufren en silencio sin expresarlo, porque muchas veces nosotros no nos gusta expresar nuestros sentimientos y es porque tenemos miedo de poder mostrar nuestra vulnerabilidad ante los otros. Otro de los mitos, ¿verdad?, sobre la vulnerabilidad es creer que no tiene que ver conmigo. Pero experimentar la vulnerabilidad, sostiene Brené Brown, no es una opción. Lo que sí nosotros podemos elegir es la manera en la que uno responde a la incertidumbre, a los riesgos, ¿verdad?, que implica el ser vulnerable y a la exposición emocional que lleva con eso. De hecho, hay un documental de Brené Brown en Netflix, ¿verdad?, que se titula, si lo fuésemos a traducir al español, sería La llamada de la valentía, donde ella cuenta que tuvo cuando en un momento dado, ella se hizo viral por una conferencia que hizo en TED Talk, ¿verdad?, que es una plataforma de speaker, donde ella presentó su investigación. Y resultó ser que esta presentación la vieron millones de personas. Y resultó ser que muchas personas le empezaron a insultar, le dijeron gorda, ¿qué no le dijeron? Y ella cuenta, ¿verdad?, que esta experiencia para ella fue bien traumática, pero la confrontó precisamente con su propia investigación que estaba haciendo sobre la vulnerabilidad. Y ella expone que la vulnerabilidad, ¿verdad?, tiene que ver también con esa exposición ante los demás. De hecho, este programa que yo estoy realizando es un modo también de exponerme, de mostrarme vulnerable, ¿verdad? Porque muchas veces nos invaden los miedos de que no voy a hacer eso porque qué van a decir, me van a criticar. Pero por eso el llamado de la valentía o el coraje de hacer las cosas, ¿verdad?, que están relacionados con nuestro ser, con lo que realmente queremos hacer para el beneficio de otras personas.
Así que prácticamente para cerrar este punto, el llamado sería de anímate a mostrarte como eres genuinamente. Eso sería, ¿verdad?, el segundo punto que está conectado con atrévete a ser vulnerable. Y el tercer punto sería sé fiel a tu verdadera esencia. Pero para ser fiel a nuestra verdadera esencia, tenemos que saber cuál es nuestra esencia. Tenemos que saber quiénes somos. De allí la importancia del autoconocimiento. De hecho, hay una Facundo Cabral, en un momento dado, refiriéndose a Buenos Aires, él decía que los jóvenes quieren ser como los norteamericanos y las personas mayores quieren ser como los europeos. Y él decía, ¿cómo diantre vamos a estar bien en un país donde nadie está en su lugar? ¿Verdad? Y eso es lo que tiende a pasar. Siempre queremos ser otros menos nosotros mismos. Incluso hay una serie también en Netflix que se llama The Circle, ¿verdad? Como el círculo. Y esta serie trata, ¿verdad?, de personas que llegan, ellos están en un edificio, ¿verdad? Una competencia que la persona que gane se gana $100,000 y prácticamente el programa trata de personas que se conocen vía internet, ¿verdad? A través de unas redes sociales y ellos crean unos perfiles. Algunos participan con su identidad real y otros crean un perfil falso, por las razones que sea. Entonces, es interesante que uno de los participantes dice que las personas que tienen éxito en ese programa son las que son auténticas, las personas que son reales. ¿Por qué? Porque en el programa tú ves que los que se convierten en influencers y detectan cuáles son los perfiles que son falsos, ellos los bloquean y los eliminan de la competencia. Así que es bien importante que nosotros, ¿verdad?, podamos mostrarnos tal como somos, ser fiel a nuestra verdadera esencia, a quienes somos. Incluso también hay un documental que les recomiendo de Ram Dass, que él murió en el 2019, era un maestro espiritual. Entonces el documental se llama Convirtiéndonos en Nadie y el subtítulo es Todo el mundo está ocupado intentando ser alguien. Es un documental que pueden buscar en Gaia, un documental muy bueno que tiene que ver con este tema, ¿verdad?, de la identidad y de que en ocasiones por tener esa necesidad de ser valorado, sacrificamos nuestro ser para agradar a otras personas. Y cuando analizamos la herida de nacimiento, ¿verdad?, de cuando actuamos de esta manera, es porque tenemos una sensación de que no somos valiosos, ¿verdad? De allí de que tengamos ese miedo inconsciente de que si yo tengo miedo, ¿verdad?, que si yo fracaso en la vida o no logro cosas o no obtengo cosas, pues no soy nadie, ¿verdad? Y ese es el mensaje que nos han vendido para que nosotros caigamos, ¿verdad?, en ese juego. Por otra parte, también nos metemos en la mente pensamientos como para ser valorado y respetado, ¿verdad?, tengo que destacar y sobresalir sobre los demás. Y de allí que hayamos creado una sociedad basada en la competencia y no en la colaboración. Pero como decía Muhammad Ali, que nadie te diga cuánto tú vales, porque solamente tú sabes cuál es tu verdadero valor. Pero para conocer nuestro verdadero valor, pues tenemos que pasar por un proceso de autoconocimiento para nosotros entonces poder conectar con otras personas, no desde la carencia, sino desde la abundancia. Así que, como a modo de repaso, ¿verdad?, tenemos los 3 puntos, las 3 prácticas que serían quítate la máscara, atrévete a ser vulnerable y por último, sé fiel a tu verdadera esencia. Yo quisiera que se quedaran, ¿verdad?, cada una de las personas que están conectadas, que se llevaran esta noche el siguiente aprendizaje y sería valórate a ti mismo o a ti misma
por lo que eres y no por lo que tienes o por lo que consigues. Repito, valórate a ti mismo o a ti misma por lo que eres y no por lo que tienes o por lo que consigues. Y el reto que quiero extenderle la noche de hoy para que lo realicen en esta semana sería: haz algo, ¿verdad?, que llevas tiempo queriendo hacerlo, que tiene que ver con quién eres, y obviamente que no le haga daño a nadie. ¿Verdad? Haz algo que llevas tiempo queriendo hacerlo, pero que por miedo al que dirán, aún no has hecho. Esa es mi invitación, ¿verdad? Como una especie de reto para que lo realices en esta semana y puedas conectar con tu verdadero ser. Así que le quiero, ¿verdad?, dar las gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden compartir este programa para que otras personas también se puedan beneficiar del contenido. Síganme en las redes sociales a través de Alexis Castro PR. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la estabilidad emocional. Así que lo espero para que se conecten y poder compartir con ustedes estos conocimientos y estas herramientas que nos benefician en nuestro crecimiento personal y profesional. Recuerda, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.